Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Veremos el tema de la ceniza a la gracia de Dios. Y para ello fundamentaré mi reflexión en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 1 al 18. A manera de introducción, desde tiempo inmemorial, las religiones han ayudado a los seres humanos a superar infinidad de traumas, particularmente aquellas monoteístas. El judaísmo, el cristianismo e islam. Pero quisiera enfocarme en la perspectiva judio-cristiana, que ha sido mal entendida. Han desplegado otros muchos de los que nos tenemos que librar, otros males. Llevamos siglos intentándolo, pero se nos está haciendo muy difícil conseguirlo. Hoy estamos en un punto crucial. Ha cambiado nuestra manera de comprender el mundo. Conocemos los entresijos del corazón humano. Vamos tomando conciencia de que Dios no puede ser lo que pensábamos. Tenemos una idea equivocada de Dios. Queremos un Dios a nuestra medida, a nuestro gusto, a nuestros intereses, alguien que no nos exija, alguien que no nos ponga límites, alguien sin moral, mos moris, costumbres, buenas costumbres, alguien que solamente nos ofrezca un día de fiesta y que no nos hable de problemas ni del pecado. Todo ello nos coloca ante un desafío desconcertante y único. Dejar a Dios ser Dios sería el primer paso. Salir de la presunción de que sabemos lo que es Dios y lo que espera de nosotros sería el segundo. Dios es parte de mí y no alguien que se coloca enfrente y mucho menos contra mí. Solo descubriéndole dentro de mí podré acercarme a Él. Nunca me impondrán nada desde fuera. Él es el fundamento de mi ser y ahí debe descubrir lo que soy en profundidad. Para ser realmente lo que soy, debo desplegar mis relaciones con mi verdadero ser, con mi falso yo, con el resto de los seres humanos y con la naturaleza. Y sobre todo, tener un encuentro personal con mi Creador, Redentor y Santificador, con Dios. Debemos dar un cambio radical a la manera de afrontar la Cuaresma. El Dios que está encantado de vernos sufrir tiene que ser superado. Nos hemos confundido. Hemos visto a Dios como un castigador, el Dios que exige vasallaje y está siempre controlando nuestras acciones. No es el Dios de Jesús. Es Dios justo y misericordioso. El Dios que nos castiga con el infierno por no ayunar es un tirano. No nos damos cuenta del ridículo de un Dios que está pendiente de lo que como o dejo de comer. La necesidad de esfuerzo personal para no destrozarnos debemos buscarlo en otra parte. No se trata de una exigencia de un Dios externo, sino de nuestro propio ser. Estamos atentos al llamado de Dios. Nuestro corazón y nuestra mente están abiertos a escuchar su palabra y a seguirla con fidelidad. ¿Estamos dispuestos a seguir su proyecto o queremos construir uno personal, incluso excluyendo a los demás? Los tres temas clásicos de la Cuaresma son el resumen formidable de todas las relaciones posibles del ser humano. Ayuno no significa solo ayunar, sino toda privación voluntaria en orden a superar la trampa del hedonismo. Atentos. Oración no significa ponerse frente a un Dios que está fuera de nosotros, sino bajar a lo hondo de nuestro ser y descubrir allí lo que realmente somos y encontrarnos con el Señor.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Limosna no significa dar a un pobre unas monedas o la ropa que íbamos a tirar a la basura, sino el ser capaces de salir de nosotros mismos e ir al otro para ayudarle a ser él mismo, a tratarlo con dignidad, con la dignidad de hijo de Dios, de persona única, valiosa e irrepetible. La motivación de nuestras actitudes no está en Dios ni en sus mandatos, sino en la naturaleza de nuestra psicología. Pensamos que Dios no se fija en nosotros. Y esto es un error. Nos sentimos abandonados no porque Dios nos haya abandonado, sino porque nosotros lo hemos abandonado a Él. Y esta es la trampa psicológica. Los instintos grabados en nuestro ADN son los que pueden impedir nuestra auténtica realización humana, pero siempre de la mano de Dios, porque no somos supremos, pero no son exactamente los instintos. Ellos son siempre buenos porque se han desarrollado para garantizar nuestra biología, y los instintos, mientras nuestra conciencia y mientras no estemos en la gracia de Dios, de nada sirven porque nos apartaremos del bien y de la vida eterna. Es la razón que puede tergiversarlos al pretender como bueno solo el placer o huir del dolor que su despliegue causa. La racionalidad me llevará siempre a buscar la potenciación de mi falso ser. No tiene idea de lo que soy. El placer y el dolor son formidables medios que el desarrollo ha descubierto para garantizar la vida biológica. Nuestra razón puede tergiversarlos convirtiéndolos en fines y buscándolos por sí mismos. Aquí encontramos la clave de toda conversión. Buscar el placer o huir del dolor como único objetivo personal es la garantía del fracaso. Una vez que nos hemos sumergido en el desorden, es muy difícil recuperar la armonía perdida. Por eso es preciso el entrenamiento para restaurar el equilibrio. Esto solo se puede conseguir a base de actos contrarios a los hábitos adquiridos. Si comiendo solo por placer he deteriorado mi salud, tengo que abstenerme de comer cuando no supone ningún desorden y así crear un hábito contrario al contraído. Pero incluso cuando no haya contraído ningún hábito pernicioso, es conveniente privarse de algo para mantener el control y superar mi tendencia al hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer por el placer y la búsqueda del mínimo esfuerzo. En la vida espiritual también es imprescindible el esfuerzo personal para triunfar. Si mis relaciones con Dios, conmigo mismo y con los demás no son las adecuadas, será imposible desplegar mi verdadera humanidad. Tomar conciencia de esta realidad y no hacer sacrificios o penitencia es la verdadera finalidad de la Cuaresma. Pero recordemos, para corregir estos errores, que metanoia no es penitencia, sino cambio de manera de pensar para superar los errores que pueden hacer fracasar mi propia vida. Metanoia es adherirme, voltear a Dios, tomar el camino que me conduce a Él, señalado por Jesucristo, Él que es el camino, la verdad y la vida, que me conduce al Padre, a la salvación, a la vida eterna. En la iglesia, por medio de los sacramentos y correspondiendo con las buenas obras, las obras de misericordia. El objetivo de la Cuaresma debe ser aclararme y tener mejor conocimiento de estas posibilidades que el Señor me ofrece, porque Cuaresma, ayuno, conversión, oración, limosna son medios que Dios me ofrece para llegar a Él por medio de los hermanos, en la iglesia y en la sociedad.
Asemejarme a Dios significa amar al prójimo, y amando al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y no puedo separar este binomio. No puedo quedarme solo con Dios sin considerar a los hermanos, o solo con los hermanos sin considerar a Dios. Es decir, Dios e iglesia, Dios y humanidad, Dios y sociedad. Es en la sociedad donde se reflejarán los frutos que Dios me ha dado, y es por medio de los frutos donde se determinará si aquel árbol es bueno, porque por sus frutos los conocerán, nos conocerán. Y por ello quisiera concluir esta reflexión con una especie de poesía o con un lenguaje metafórico en sentido teológico que nos ayude a ahondar espiritualmente en la presencia de Dios en nuestra vida y en el valor de la Cuaresma. Primer aspecto, rescoldo. No eres solo ceniza. Busca el rescoldo ardiente que ella esconde. Avívalo, que se convierte en fuego. La ceniza lo ha mantenido vivo, fuego vivo que me mantiene vivo, y a partir de ella lo conseguiré o lo seguiré cuidando. Segundo, Dios ágape, dar el paso del Dios fabricado al Dios de Jesús. No es un Dios que premia y castiga, ni siquiera es un Dios que se mantiene ajeno a nosotros. Es el Dios que ama. De hecho, es el amor. El amor es su esencia. Ágape que nos identifica con Él. Los discursos no sirven para nada. No se puede aprender, hay que vivirlo. Tercer aspecto, lucha. Pongo en marcha estrategias concretas y me preparo para una lucha a muerte, el combate espiritual de la vida diaria. Siempre optar por Dios. Dos fuerzas dentro de mí se contraponen. Entrenarme para alcanzar la meta sin ninguna obsesión por ser primero. Luchar contra las apariencias que me arrastran. Austeridad, meditación y entrega. Ayuno, oración y limosna. Cuarto, eres ola, eres mar. Descubro lo que soy en lo más hondo. No me inquietan mis fallos y fracasos. Dios sigue siendo el mismo para mí, pero de nada me sirve si lo ignoro. Ser consciente de lo que soy en Él para poder vivirlo. Descubro lo falso de mi ego y lo abandono. Quinto, lo eterno y lo efímero. Que lo oculto de Dios se vuelva transparente, que tu ego deje de ser el centro, centrarme en Él y aprovechar su hondura, que me conduzca a los demás, no dejarme llevar por lo instintivo. Despliega las posibilidades de infinito, no te dejes atrapar por lo caduco, libérate del yugo, de lo efímero. Sexto, paz, sentirme en armonía, sin ninguna zozobra, centrado en lo esencial, nada puede inquietarme, no me afecta lo que pueda pasar fuera de mí. Afrontaré la adversidad con calma, en cualquier circunstancia estaré en paz. Nada podrá alterar mi ser profundo. Eres ceniza que esconde un gran rescoldo, avívalo. Mis hermanos, que todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión.